Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno que estamos aquí, mis hermanos, listos para meditar en la palabra de nuestro Dios, y qué gran bendición el tener la palabra de nuestro Dios escrita en audio. De muchas maneras ahora tenemos la facilidad, y cuando nos acerquemos a las Sagradas Escrituras, a este libro que conocemos como Biblia, tenemos que ser cuidadosos en la forma en que nos acercamos a la palabra del Señor, porque son palabras de Dios, son palabras de nuestro Creador, son palabras de el Creador, que es dueño del cielo, de la tierra, del universo y de nosotros mismos. De manera que entonces sus palabras extremadamente valiosas, sus palabras verdaderas, sus palabras que nos dan vida, sus palabras que nutren nuestra alma, bien haríamos en atender, en escuchar, porque de ellas viene la vida. Más que las riquezas, más que los bienes materiales, más que el tiempo, las palabras de nuestro Dios, de nuestro Señor, permanecerán y permanecerán eternamente y para siempre, y cada promesa de nuestro Dios se va a cumplir. El día de hoy pues vamos a seguir hablando acerca de la persecución de los cristianos. Vamos a seguir hablando acerca de el vituperio, cuando nuestro Señor Jesucristo fue atormentado, y tantos hombres y mujeres que por el simple hecho de creer en Cristo Jesús, Señor nuestro, están padeciendo en estos días. Nosotros no estamos pasando por esa situación, pero es importante que consideremos todas estas situaciones, porque como cristianos, como ciudadanos que tenemos una vida ciertamente cómoda, muchas veces nos acostumbramos a esa comodidad, y que no es lo mejor que podemos hacer. De alguna forma, el sufrimiento siempre ha sido parte de la vida, y así como nos da hambre, comemos y satisfacemos una necesidad que, si no la satisfacemos, se convierte en sufrimiento, esa hambre. Después de que comimos, después vienen otras necesidades, por ejemplo, la necesidad de ir al baño, y si no vamos al baño, pues también sufrimos. Y de manera que en la vida, en cada aspecto que nosotros consideremos, vamos a encontrar, por un lado, la satisfacción a una necesidad, pero también por el otro lado, cuando esas necesidades no se satisfacen, viene el sufrimiento. Parte de la vida son las relaciones humanas, y las relaciones humanas muy raras veces van como uno quisiera que vayan, y esto también crea sufrimientos. ¿Y qué decir de las enfermedades? Las enfermedades, hace unos días una hermana me decía que las enfermedades se presentan sin permiso, y uno no planea el vivir con una determinada enfermedad, y muchas veces hay a quienes les toca una enfermedad que ni imaginábamos, que ni se imaginaba la persona, y sin embargo, a través de esa enfermedad viene mucho sufrimiento. Y el límite de ese sufrimiento, pues, es
la muerte. El vivir después de perder a un ser querido no es fácil, y también es sufrimiento. Pero también cuando vemos que las personas están continuamente sufriendo por problemas de salud, también decimos, esto tampoco es vida. Y la verdad pues es que es cierto, es parte del sufrimiento. Y hablando del sufrimiento, pues como seres humanos estamos sometidos al sufrimiento en todas las áreas de nuestra vida. Muchas veces hemos platicado que consideramos que la vida es algo así como un desierto en donde sufrimos sed, sufrimos frío, sufrimos hambre y sufrimos todas las cosas que se sufren en un desierto. Una picadura de alguna víbora, muchas cosas, el sufrir sed. Hay una canción que a mí me llama mucho la atención y es una canción que se ha convertido algo así como un himno para todos aquellos que sufren. Y les voy a poner un pedacito de esa canción. A ver si se escucha. A ver si la reconocen. A mí en esta vida. Sí la reconocen, ¿verdad? Llorar es mi destino hasta el morir. No importa que la gente me critique, si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios, yo tengo que cumplir. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi destino hasta el morir. No importa que la gente me critique, si así lo quiere Dios, yo tengo que cumplir. Y qué bonito se escucha estas palabras de resignación, que son palabras muy difíciles de decir para una persona que está en una enfermedad terminal, o para alguien que ya no puede comer, o en este caso, esta canción pues fue hecha para una persona pues que ya perdió su relación de amor, no pudo seguir quizás con el novio, con la esposa, no lo sabemos, pero está hablando acerca del sufrimiento. Y la semana pasada hablábamos en relación a Mateo 5, verso 11, donde el Señor Jesús nos dice: bienaventurados, 3 veces felices son cuando por causa del Señor seamos vituperados. Dice Mateo 5:11, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Bienaventurados, 3 veces felices cuando por causa del Señor seamos vituperados, es decir, que digan cosas que no son ciertas, cuando nos persigan por el hecho de creer en nuestro Señor Jesús y que digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. En estas palabras de nuestro Señor Jesucristo encontramos una gran recompensa, encontramos un gran galardón, encontramos una gran bendición, que cuando nosotros sufrimos por causa del Señor, entonces nosotros somos grandemente bendecidos. Sea que seamos hijos de Dios o no, todos estamos destinados a sufrir.
Pero así como recuerdan ustedes ese libro que se llama Vida con propósito, el día de hoy podríamos hablar acerca de sufrimiento con propósito. El sufrimiento con propósito sería, en este caso, lo que el Señor Jesús nos está anticipando, lo que el Señor Jesús nos está señalando, lo que el Señor Jesús nos está profetizando. El Señor Jesús nos está diciendo que en el momento en que nosotros somos rechazados o somos calumniados o somos golpeados por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros nos estamos haciendo acreedores a un galardón en el reino de los cielos. Esto es parte de hacer inversiones en el reino de los cielos. El Señor Jesús nos dijo, no hagas tesoros en la tierra. No hagas tesoros en donde el polín y el orín y el ladrón minan y hurtan. Haz tesoros en el cielo. Y dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, es una manera de hacer inversiones, de hacer tesoros en el reino de los cielos. Es una manera de buscar la recompensa. En este año, nuestro lema es: hemos pescado toda la noche, pero no hemos tenido fruto. Pero ahora, en el nombre del Señor Jesús, echaremos las redes y veamos y veremos lo que sucede. Invertir en el reino de los cielos significa que al Señor Jesús le demos nuestros pensamientos. Significa que al Señor Jesús le demos nuestros recursos. Significa que nos dolamos y tengamos compasión por aquellos que están caminando hacia la perdición. Quizás algunos por ignorancia y algunos por necedad. Pero sea por una o por otra razón, el que es hijo de Dios, el que siente como el Señor Jesús, hemos de dolernos de todas aquellas personas que están caminando hacia la perdición. Y aquí hay un punto de prueba. Si a nosotros no nos duele toda esa gente que está sufriendo en la vida y que está sin esperanza, entonces tenemos que preguntarnos si realmente somos hijos del Señor. Porque si somos hijos del Señor, así como Él es compasivo, a nosotros nos tiene que brotar esa compasión. Y si esa compasión no brota, entonces significa que algo anda mal en nuestra vida espiritual. Los voy a invitar a que vayamos a Primera de Pedro en el capítulo 2. En el verso 21. Primera de Pedro 2:21. Dice: para esto fueron llamados, porque Cristo también, ¿qué dice? Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El Señor Jesús desea, anhela, nos dejó como tarea que sigamos sus pisadas. Seguir las pisadas del Señor Jesús en cuanto al padecimiento. El Señor Jesús padeció por cada uno de nosotros y Él ahora lo que nos pide que hagamos no es a la ligera, no es sin antes Él haberlo hecho.
Hay jefes que dan órdenes, pero que por nada del mundo harían lo que ellos están ordenando. Pero nuestro Señor Jesús dice aquí, Pedro, el apóstol, que el Señor Jesús nos da ejemplo. Él nos predica con el ejemplo, Él nos habla con el ejemplo, Él nos enseña, Él nos ordena con el ejemplo. Y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es que Él padeció por cada uno de nosotros. Y así como Él padeció por cada uno de nosotros, ahora nos ha dejado la tarea, la encomienda, si queremos verlo como exigencia, como gusten verlo, pero el Señor Jesús ya lo hizo por nosotros. Ahora Él lo que quiere es que nosotros lo mismo hagamos por otros, por los demás. Porque es la manera de multiplicarnos, es la manera de que el reino de los cielos crezca y avance. Si el Señor Jesús sufrió por mí, si el Señor Jesús se dolió de mí, si el Señor Jesús pagó por mí, entonces ahora lo menos que puedo hacer es hacer yo lo mismo, aprender a hacer lo mismo y hacer lo mismo para que a través de mí otros también lleguen al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿y qué debo de hacer? Porque sí, aquí claramente nos dice que es necesario que padezcamos. Para esto fuimos llamados. Para esto fuimos llamados. Y aquí claramente también lo dice en el capítulo 2, en el verso 9, este conocido y hermoso pasaje en el que Pedro nos dice, ustedes son linaje escogido. Eso me gusta. Ustedes son real sacerdocio. Eso me gusta. Ustedes son nación santa. Eso me gusta. Y luego dice pueblo adquirido por Dios. Eso me gusta. Y ya no me gusta tanto el para. Ajá, yo quiero ser linaje escogido, yo quiero ser real sacerdocio, yo quiero disfrutar de todo lo que el Señor consiguió para mí, pero anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, ahí es donde las cosas ya no marchan bien, porque yo quiero recibir, pero me es muy difícil dar. Yo quiero que el Señor Jesús complete su sufrimiento por mí, pero yo, ¿qué estoy dispuesto a sufrir por los demás? Estoy dispuesto a orar por alguien para que ese alguien sea tocado por el Espíritu Santo y venga a los pies del Señor Jesús. Estoy dispuesto a dar 5 o 10 minutos o unas horas o un día de mi vida para ayudar a alguien y que a través de esa ayuda sus oídos se abran para cuando yo le quiera hablar acerca del Salvador. Todas esas son situaciones que el Señor Jesús ya hizo por nosotros. Ahora nosotros deberíamos de ser agradecidos no para compensar, no podemos recompensar, con nuestra vida no podemos pagar, pero sí podemos ser medios, instrumentos para ayudar a que otros tengan la oportunidad de decidir si quieren vivir eternamente con el Señor Jesús. Dice en el verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es decir, que el Señor Jesús, teniendo la posibilidad de pecar, no lo hizo. Teniendo la posibilidad de engañar,
no lo hizo. Él, ¿qué fue lo que hizo? Sufrir. Fue soportar. Y el Señor Jesús dijo, si esto es lo que quiere Dios para mí, lo voy a soportar. Y lo soportó por cada uno de nosotros. Dice aquí en el verso 23, cuando lo maldecían, Él no respondió con maldición, es decir, está reforzando lo que ya nos había hablado anteriormente. No hizo pecado, no se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, Él no contestaba con maldición. Entonces, si no contestaba con maldición, ¿con qué contestaba? Contestaba con bendición. Y si a nosotros nos maldicen, ¿qué hacemos? Se la regresamos. Y tratamos de vencer el mal con un mal mayor, pero no es ese el método ni la forma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor Jesús, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba. El Señor Jesús no nos ha amenazado. Y muchas veces yo he pensado en esto, porque ahí en el Sermón del Monte, el Señor Jesús dice muchas cosas, y en el Sermón del Monte varias veces se menciona el infierno, y alguna vez un hermano me dijo, pues es que ahí en ese sermón que ustedes tienen por lo máximo en palabras de nuestro Señor Jesucristo, dicen, pues es que son puras amenazas. Pero entonces es importante que consideremos, ¿es lo mismo una amenaza que una advertencia? Por supuesto que no es lo mismo. Cuando la mamá ve al niño que anda ahí jugando en el escalón y el niño está chiquito y le dice, mijo, ten cuidado, por ahí no pases porque te vas a caer. Y el niño, pues como está tan entretenido en sus jueguitos, en la andadera, pues él sigue y la mamá le vuelve a decir lo mismo y la mamá le vuelve a decir lo mismo. ¿La mamá está amenazando al hijo? De ninguna manera. La mamá le está advirtiendo al hijo que si sigue haciendo eso, ¿por qué? Pues porque la mamá tiene experiencia, porque la mamá tiene un cierto conocimiento, porque a la mamá ya le pasó antes. Y el Señor Jesús, cuando nos advierte de que el que no crea en Él va a terminar en el infierno, de que el que no ame a su hermano va a terminar en el infierno, es porque el Señor Jesús tiene el conocimiento, tiene la experiencia, Él tiene las vivencias, Él es el creador y el dueño, y Él es el que sabe lo que mejor nos conviene a ustedes y a mí. Y lo que el Señor Jesús quisiera es que cuando nos maldigan, no respondamos con maldición. Y cuando padezcamos, no amenacemos y que no agarremos la venganza en nuestras propias manos, sino que encomendemos la causa al que juzga justamente. Y cada vez que hablamos de estas cosas, siempre caemos en la tentación de decir, sí, pues es que el vecino se portó mal conmigo y no, pues es que el esposo, es que mi hermano, es que la esposa, es que mis papás. Y aquí el Señor Jesús nos está diciendo que somos bienaventurados, somos felices cuando por su causa, por causa del Señor. No estamos hablando de que entre los hermanos puede haber intereses materiales. No estamos hablando de que entre los esposos puede haber otros intereses que no tienen nada que ver con el Señor Jesús. Entonces tenemos que ser cuidadosos. De todos modos, en la vida nos va a tocar sufrir, sea por enfermedad, o sea por conflictos, o sea por escasez económica, o por lo que sea, pero todos vamos a pasar por épocas buenas
y todos vamos a pasar por épocas malas, pero esto nada tiene que ver, ese sufrimiento nada tiene que ver con el dar testimonio de que el Señor Jesús es nuestro Salvador. Y esta es la tarea. Y esta es la responsabilidad y este es el verdadero privilegio. Que si el Señor Jesús padeció por nosotros para que nuestros pecados sean perdonados, también nosotros tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos. Tenemos que estar dispuestos a invertir o a gastar nuestro tiempo. Tenemos que estar dispuestos a gastar lo que sea necesario con tal de dar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto es una tarea de todos y cada uno de los días de existencia que tenemos. En la mañana, cuando usted despierta, abra sus ojos y diga, ¿todavía estoy con vida? Sí, gracias Señor. Y si aún estoy con vida, es porque el Señor todavía está esperando que hagamos nuestra tarea, que hagamos nuestra función. Dice aquí, me regreso al capítulo 2, verso 9, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, del pecado y de la maldad, a su luz admirable, a su luz admirable. Salud. El Señor Jesús sabe que podemos. El Señor Jesús sabe que sí se puede. ¿Por qué? Porque Él lo hizo por nosotros. No nos está pidiendo hacer algo que Él no quiera hacer. No nos está pidiendo hacer algo que Él no haya hecho. Él nos está pidiendo simplemente que esa bendición que nosotros recibimos de Él, que esa bendición se la demos a otros. Mis hermanos, este es el tiempo de la cosecha, este es el tiempo de la bendición, este es el tiempo del Señor. Dijo el Señor Jesús, los campos ya están listos para la cosecha. Ahora vamos a orar y vamos a pedirle, Señor, llévame a donde está lista la cosecha para levantarla. Y que este año, con el favor de Dios y con nuestras mentes y nuestros espíritus enfocados en hacer inversión en el reino de los cielos, sea diferente para todos y cada uno de nosotros. Padre, en este momento rogamos que tu palabra transforme nuestros pensamientos, que tu palabra transforme nuestras mentes, que tu palabra, que es verdad y es valiosa, más valiosa que el oro puro, que esta palabra transforme nuestras formas de ser, nuestras formas de hacer, que transforme esta palabra la forma en que utilizamos el tiempo, que esta palabra nos haga preocuparnos de todos aquellos que están caminando hacia la perdición y que muchos de ellos están esperando que nosotros demos testimonio de que tú eres galardonador de los que te buscamos de veras, de que tú, Señor, tienes una vida mejor, tienes un destino mejor para cada uno de los que estamos pasando aquí por el valle del dolor, del sufrimiento, y ese destino, ese lugar en donde encontraremos plenamente tu presencia. No habrá padecimiento, no habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá hambre ni frío ni sed, porque tú, Señor, saciarás absolutamente todas nuestras necesidades, saciarás nuestros corazones, y tú, Señor, lo quieres hacer desde el día de hoy.
Padre, ponemos en tus manos a cada uno de los que estamos aquí, a nuestros hermanos que nos acompañan desde sus hogares, y que en nuestro corazón exista la prioridad, la necesidad de decirles a los demás que tenemos un Salvador, y que si somos rechazados, que si padecemos burlas o calumnias, que con gusto aceptemos, porque a ti, Señor, te estamos glorificando cuando damos testimonio de ti. Señor, bendícenos y ayúdanos y guíanos. Espíritu Santo de Cristo, obra en cada uno de nosotros. Danos esas oportunidades que necesitamos para mostrar que tú, Señor, eres nuestro dueño, nuestro Salvador. Te lo rogamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.